Lilita Carrió, bienvenida. Y ahora le damos la bienvenida en su carácter de candidata a presidenta. De candidata a presidente, sí. La Asamblea nos proclamó y me pareció extraordinaria además la elección de Adrián Pérez, cosa que yo no sabía, estaba afuera como candidato a vice. Seguramente ahora el martes se anuncian las candidaturas de Capital en sustitución de Adrián, pero en Capital tenemos excelentes candidatas y candidatos, así que no había problema y bueno, empezando de nuevo, espero mi última campaña electoral por la presidencia. ¿Y Lilita, alguna coalición o alianza a la vista o van por las suyas? La Asamblea decidió algunas cosas muy claras, dijo que la posibilidad, derivó a la Junta la posibilidad de acuerdos, pero bajo condiciones muy estrictas. Garantía de financiamiento transparente en el tema de fondos de campaña y en segundo lugar un claro acuerdo de conductas en materia de corrupción con obligación de las fuerzas que integren la alianza de denunciar a sus propios miembros. Son condiciones muy duras, pero bueno, se verá. ¿Y hay precandidatos a cumplir esas condiciones para una alianza? La verdad es que yo no lo estoy pensando. Lo importante de nuestra fuerza, que además esto es lo valioso de no estar en el marco de ningún acuerdo, de ninguna alianza, es que nos pudimos ordenar. Entonces nosotros ya tenemos los candidatos a gobernadores, tenemos los candidatos a intendentes e intendentas en las grandes ciudades, tenemos todo cubierto, tenemos todo el tema de fiscalización, tenemos la mitad del gabinete, Alfonso Pratgay, Patricia Burlich en seguridad, Héctor Toti Flores en desarrollo social, ya trabajando con sus equipos y otros equipos que no damos los nombres justamente en función de que si llegamos a gobernar tenemos que integrar también con gente que venga de la sociedad y de otros partidos, pero en un momento de gran desorden nacional y de gran desorden de todo el sistema político, porque cada fuerza tiene enormes internas, etcétera, estar ordenados es un privilegio. Es un privilegio. ¿Y cómo van a hacer para el cumplimiento de la ley de internas abiertas, si se hacen? Y si la proclamación supone que de haber internas abiertas es todas la fórmula única. Fórmulas de consenso son la fórmula única que va a la interna abierta. Pero creo que yo estoy muy contenta y muy serena porque fuimos logrando los objetivos. Ya está el programa en todos los distritos, se trabajó mucho este año, Provincia de Buenos Aires ya tiene todo su programa, La Nación estamos terminando con Alfonso y con Cecilia todo lo que es el programa nacional. Bueno, nosotros tenemos programas hace mucho tiempo, así que ir coordinando y ya estamos en los equipos. Entonces, tener orden en un momento de desorden, porque no se puede ofrecerle orden a la sociedad en el desorden interno. Claro, desde el desorden. ¿No? Entonces ese orden es un beneficio que la sociedad, que ha cuestionado mucho a veces decisiones nuestras de apartarnos, va a reconocer con el tiempo, y yo te diría que no lo va a reconocer en octubre, lo va a reconocer en enero. Esa es la otra pregunta, entonces, Lilita. ¿Cuán desordenada ve a la sociedad usted hoy? En realidad el poder está muy desordenado, todo su sistema político está desordenado. El poder se está desordenando aceleradamente. A ver, diríamos, murió Kirchner, que era un dato de lo real muy fuerte, siguió una proyección fantasmal de lo que ya no existía, que es lo que vivimos hasta ahora, con un gran error de todos de proyectar coyunturas tan volátiles al futuro, ¿no? Me contaban los chicos que había encuestadores muy prestigiosos hablando del mañana como clara ganadores, de disparates, ¿no? Entonces esa proyección fantasmal terminó por la realidad, porque y estamos en una fase de desorden muy profundo en la toma de la decisión, porque hay un hombre que decidió por sí mismo mucho tiempo, en consecuencia hay desorden en la toma de decisión presidencial y en un gran desorden en el medio de los grupos que coaligaba ese orden. Grupos del peronismo, grupos de la derecha, grupos mafiosos, digo, ligados a la provincia de Buenos Aires, grupos de izquierda, y ahora, entonces, y en un contexto social de conflictividad social importante.
hay que estar acá en Buenos Aires, yo siempre digo en el partido, y me parece que esto hay que poder entender, hay que estar ordenados, hay que estar organizados y preparados para lo imprevisible. Porque entonces, frente a lo previsible, uno está más ordenado aún. Claro, claro. Y yo les dije a todos, miren, a diciembre hay que estar ordenados para lo imprevisible y para lo previsible, porque estaba muy claro que lo que iba a suceder, más allá de todos los comentarios. Yo recuerdo el año pasado, ¿se acuerdan que estuve acá? Porque me acordaron este programa que todo el mundo decía, bueno, pero ¿cómo enfrentar a Kirchner? ¿Cómo unirse? Y dije, no se preocupen, Kirchner, digo, no es un elemento central del sistema político, y hoy, después estuvimos sin Kirchner. Y ahora después estuvimos con Cristina, porque también los analistas políticos, los encuestadores, etcétera, proyectan en base a su miedo, y entonces hay que tener un análisis político muy estricto. Nosotros estamos ordenados, vuelvo a insistir, porque esto va a ser central. El poder está muy desordenado y muy debilitado. Ahora, para diseñar el desorden, no diseñar, pero percibir el desorden del gobierno, ¿no? Recién teníamos una mesa que estábamos pensando, pareciera que el núcleo del posible desorden es que Cristina viene con condicionamientos ideológicos muy fuertes y una realidad que empieza a no responder a esos condicionamientos. No, la verdad es que no es así. Cristina nunca tuvo pensamiento ideológico. Cristina era Kirchner, cuando era diputada también. Nunca estuvo con los derechos humanos, en ese tiempo no hablaba con Berbisky, con nadie, no. Hay peleas dentro del poder frente a una mujer que tiene que decidir, pero que nunca tuvo pensamiento ideológico. Al contrario, cuando decía usted, dijese, no, yo soy peronista. En un momento se le plantó a Menem. Lo que pasa es que esto es parodia del 75, no, pero se le plantó a Menem en un hecho que creo que fue el Ministerio de Defensa, como en un hecho de corrupción, pero nada más. Cuando dijo, yo no soy la gendarme, no voy a ser la gendarme Fernández. La verdad es que, miren, durante 7 años, ellos manejaron un poder en materia de seguridad cuasi mafioso con Aníbal Fernández. Era presidente Kirchner, era presidente ella. Yo me acuerdo cuando ahora, Evita, el delirio, a ver, acá estamos en una etapa de delirio que significa lo siguiente. Me parece que hay que desideologizar todo esto porque nosotros todos nos tenemos, primer punto, unos dicen, la villa está llena, es todo narcotráfico. No. Es mentira. Hoy me salió una foto divina en La Nación, pero bueno, estoy en Villa Fiorito, en Lomas de Zamora. La mayoría de la gente es absolutamente decente, es trabajadora, vive en condiciones terribles, son correntinos, formoseños, jujeños, paraguayos, bolivianos, peruanos, el 80%. Ahora, en esas villas, que esto mismo sucede en la favela, Benedicta da Silva, que fue gobernadora de Río de Janeiro, hasta que fue gobernadora, vivía en la favela. Entonces ella no era narco. Lo que pasa es que esos lugares son proclives a ser controlados por grupos del narco que además trafican armas. Entonces hay que poder separar, lo que no hay es separación. Ni un extremo, la derecha que dice hay que matar a todos y la policía para matar y todos son narcos, ni lo otro, ¿no es cierto? Ocupen como quieran, las fuerzas van a estar... ¿Cómo las fuerzas policiales van a estar desarmadas? Si justamente el Estado es la amenaza de la coerción. Si yo digo, voy a mandar una policía desarmada, sabiendo que en las villas de la capital el narcotráfico implica tráfico de armas, se alquilan las armas para robar, vos entrás a la 1 y 1114 y están los chicos armados, vos entrás a Zabaleta y hay tráfico de armas que viene de Ciudad del Este. Vamos a mandar una... Y le vamos a avisar, porque lo que el gobierno les está diciendo es... Además ellos armaron, ellos permitieron armar a determinados sectores. Pregúntenle a Joclender. Preguntan en Jujuy. Entonces no se puede armar a los sectores sociales y desarmar a la fuerza del orden. Porque prácticamente es como ir a una ejecución. Y estoy totalmente de acuerdo que hay que cambiar la Policía Federal, que hay que hacer una purga. Estoy totalmente... Pero, digo, el equilibrio. Ni un extremo, porque el discurso del orden tiene mucho aplauso, pero lleva a la violencia.
porque lleva al enfrentamiento, porque lleva un desorden profundo. El discurso, pseudo ideológico de izquierda, también lleva a la violencia. Entonces nosotros tenemos que tener una ley justa, un equilibrio, considerar las situaciones. Hoy salió un reportaje, creo que en la revista La Nación, a Benedicta, que yo la conozco mucho, que es una mujer muy valiosa. ¿Cómo trabajaron ellos? ¿Cómo haría un plan de seguridad? Trabajando con la gente honesta de las villas, empoderándola. Entonces eso permite la entrada del Estado. Ahora, si yo no discrimino, cuando llegué a Villa Fiorito el otro día, donde nosotros tenemos referente, un médico extraordinario, Jorge Villalba, no saben lo que era el centro cultural. Yo estuve en la villa todo el día, bailé chamamé, Puerto Tirol, kilómetro 11, canté, porque uno está grande, pierde el temor al ridículo. Y la gente vive en paz. Dice, Lilita, tenía miedo que no vengas, porque como en la televisión sale que no se puede entrar. Entonces, no hay que golpear tanto a la gente. No hay que humillar tanto, no hay que generalizar. Pero perdón, Lilita. Creo que se necesita una ley muy dura y muy justa. Dura no quiere decir que no sea justa. Tiene que ser justa y tiene que comprender a los argentinos y a los habitantes extranjeros de este país. Sí, pero también está la gente que habita esos lugares, como ocurre en Brasil, que pide, por favor, la presencia de la policía. Por supuesto. O sea, la gente está pidiendo seguridad, porque como se hablaba en el bloque anterior, son los principales y primeras víctimas de la inseguridad. Así es, de eso estoy hablando. Por eso hay que poder discernir. El 80% que componen la villa es pueblo trabajador. El 20% está tomado. Ahora, hay una complicidad, el Estado no entra. Se ha fabilizado Buenos Aires, lo dijimos acá, hace 2 o 3 años, yo hablaba de Zabaleta, de la 1114, entonces el gobierno tampoco... ¿Qué hacen los gobiernos? No quieren ver lo que no quieren resolver. No lo vio el gobierno de la ciudad, que podría haber avanzado, no lo vio el gobierno nacional, y estamos en una dificultad. Y además estamos en una dificultad, a ver, el planteo abstracto es bárbaro, una sociedad civilizada y desarmada. Cuando yo en una sociedad desarmada digo la policía, la protesta no puede ir armada, es perfectamente correcto. Ahora, cuando yo tengo el rearme de sectores muy conflictivos, yo no puedo decir el orden público va desarmado. Ni siquiera dice, y no lleva gases lacrimógenos, es como decir, vayan y ejecuten a la policía. Esto le están diciendo a los grupos violentos. ¿Cómo le van a decir a los narcos, vaya que la policía va sin armas, contra ustedes que están con armas? Es prácticamente habilitarlos a la ejecución de las fuerzas del orden y dejar en la... Además, si lo haces, no lo digas. Claro. Y además hay contextos y contextos, una manifestación pacífica, no tenés por qué tienen que ir desarmados. Ahora, hay modelos de orden que explican muertes, el modelo de Duhalde. Duhalde nos propone un orden que mató a Costec y Santillán sin piedad. Sin piedad, ordenado, organizado. Entre ese orden, que es orden para volver al pasado y para matar gente, y el otro, que es puro desorden y en realidad el rearme y la violencia por parte de sectores sociales, está un Estado republicano, ciudadano más justo, que está trabajando con los vecinos, pero que si en un momento tiene que aplicar la fuerza, la aplica. ¿Ustedes tienen gente que entienda de seguridad? ¿Quién sería su ministro de Seguridad? Patricia Bullrich está trabajando con los equipos hace muchísimo tiempo. Nosotros determinamos el año pasado que si era presidente, Patricia Bullrich iba a ser la ministra de Seguridad. Primero porque trabajó en el sistema carcelario, porque además de todo su conocimiento y de todos los equipos que tiene, Patricia tiene carácter. Tiene decisión, viene del peronismo, sabe cómo funciona el conurbano, es una garantía absoluta de eficiencia en la gestión. Tiene gestión, estuvo en el sistema carcelario, fue ministro de Trabajo, está acostumbrada a tratar con los duros y a no tener miedo. Y esta es la condición para mí, además, cree en la legalidad, cree en los derechos humanos, es una figura muy importante, igual que Alfonso es la garantía de una economía previsible, o Toti Flores es la garantía de que los pobres van a poder salir de la pobreza y ser de clase media. Así que nosotros fuimos ya hace un año
no solo trabajando en los programas que los tenemos, sino en los equipos, porque es importante llegar al gobierno con equipos. Y la figura del vicepresidente Adrián Pérez es muy importante porque la Asamblea lo que dijo es: no queremos repetir los errores del pasado. No queremos una alianza donde el vicepresidente lo ponga a otro, porque si no vuelve la experiencia traumática histórica de los vicepresidentes. Queremos que cuando la gente vote sepa que van a tener una fórmula con lealtad personal, lealtad al proyecto y lealtad a los principios durante los 4 años. Y me parece que ha sido una decisión absolutamente racional, además que Adrián, se imaginan que trabaja al lado mío de los 20 años y es un gran dirigente nacional, y es alguien que fue presidente de bloque, puede presidir el Senado, así que tranquilo. Vamos a ir a un pequeñísimo bloque y seguimos conversando con Lilita Carrió. Lilita, cuando murió Néstor, una primera percepción que hubo en buena parte de la sociedad era como que Cristina heredaba el aura, ¿no? Se convertía en la encarnación del luto y todos se preguntaban cuánto puede durar. Ahora la sensación es que, no sé si es la misma ya, ¿no? O si hay una sensación de que las cosas se precipitan en un sentido diferente. Yo tengo una visión mucho más simple del problema. Es de humanidad respetar el duelo. Porque esta sociedad, ¿quién va a hablar mal de una persona que acaba de perder al hombre que le acompañó toda su vida? No era ni encarnación, ni mística, ni nada, es simple. A mí si me llamaban y me preguntaban la imagen, yo no podía decir tengo imagen negativa. Claro. No podía, porque no era humano, no era humanitario. Punto. Esto que ha pasado en todos los países del mundo, cuando sucedían hechos así, acá hay especulaciones, interpretaciones, cuerpos místicos. No, mire, alguien que tenía un orden personal, ¿no?, a favor, en contra, al margen de la ley, murió. Esto genera desorden. Porque el orden era personal, no era legal. Cuando una persona muere y hay un orden legal y constitucional, sigue. Pero cuando el orden es del personal y al margen de la ley, esto produce desorden. ¿Cómo hace el duelo una persona pública con toda la responsabilidad encima como la presidenta? Cuando las personas son candidatos públicos, el duelo siempre, de acuerdo al Código Civil, son 7 días. Pero el duelo, ¿qué significa? Aceptar la muerte y no sustituirse. Aceptar la muerte y no sustituirse. ¿Quiénes son los que no aceptan el duelo? Los que creen que no pasó nada. Que el otro vive, que el otro está. ¿Está? A mí me ha pasado, porque yo he tenido muchas muertes y me ha costado mucho análisis esto cuando era muy jovencita, porque entonces aceptar la realidad, esto es, y saber que hay algo que se pierde, que te constituye y que ya no está, y que tenés que recrear otra cosa. Ahora, cuando vos crees que eso permanece, entras en una proyección fantasmal. No quiero hacer psicoanálisis, pero es importante, porque yo digo, un presidente, y además un presidente, alguien que tiene la candidatura presidencial o de diputado, sabe que hay momentos en que tiene que sobreponerse al dolor. Esto lo sabe. Y que no puede, y lo tiene. Mi hermano murió, creo, en el 98, y yo a los 10 días tenía que interpelarlo al delete. Entonces lo interpelé al delete y lo acusé a Ollarvide. Y fueron días muy difíciles, pero hay que asumirlos. Digo, no se puede, además, no hay que mostrarle a la sociedad eso, porque si no la sociedad no tiene referencia y tiene mucho miedo y tiene mucha indefensión. Si además después le digo que voy a desarmar la policía, si además le digo que no voy a hacer nada con las ocupaciones, si además le digo muchas cosas, hay una sensación de indefensión que como bien se señala acá, no lo tienen los más ricos que tienen seguridad privada. Lo tienen las clases más pobres, lo tienen los más necesitados, lo tiene la gente honesta cuya únicas cosas quiere resguardar su dignidad, su casa, etcétera, y no quiere estar en medio de peleas. Ahora, para sacar una conclusión electoral de todo esto, un año, hasta hace muy pocos días, los encuestadores se ponían que ella había roto la barrera de 30, que no podía pasar Néstor, se había puesto en el 45, lo cual le garantizaba ser reelegida en primera vuelta. Ahora, con la nueva situación, por ahí unos cuantos puntos, parece ser que va a haber 2 vueltas. Yo creo que los encuestadores hablan disparates.
Yo voy a volver a detestar públicamente a los encuestadores que además no permiten hacer política. Los encuestadores proyectan una situación. ¿Cuántas veces dijeron que Cobos era el seguro ganador? A ver, primero, no hay encuesta válida hasta 3 meses antes de cualquier elección. No hay. Segundo, la gente no está registrando la elección, con lo cual puede contestar cualquier cosa. Tercero, en una situación altamente volátil, lo que vos proyectás hoy de lo que medís hoy es un disparate proyectarlo a un año. La Argentina vive situaciones tensionales imprevisibles. Ahora, mi análisis conforme a lo que veo es muy claro, el futuro es hoy. Y el futuro de la Argentina está asegurado. El futuro es hoy. El futuro lo adelantó Kirchner con la denuncia de delitos de lesa humanidad y el proceso, digo, de alguna manera llevó una envergadura y una tensión y una aceleración histórica que no para. Que no para. Es así. Entonces el futuro es hoy, el futuro está asegurado, la riqueza económica, hay que imponer reglas, hay que tener orden, hay que tener ejemplaridad, pero el futuro de la nación está asegurado. ¿Puedo hacer una pregunta bien personal? Digo, y yo pido a todos, sí, que estas Navidades y este Año Nuevo, que es en realidad cuando la gente piensa lo que va a ser el año que viene y decida vivir ese futuro con república, con dignidad, con cultura, sin ser la vergüenza del mundo. Porque la Argentina no es que está mejor o peor que Uruguay, que Chile, que Brasil. La Argentina está loca. Digo, no es, se entiende, desde los parámetros internacionales. La Argentina tiene decisiones políticas y políticas que muestran una imagen de irracionalidad. Y yo pido perdón a la sociedad, pero ¿por qué pagué tantos costos? Pero creo que el pueblo fue bastante injusto. ¿Por qué pagué tantos costos este último año, estos últimos 2 años? Porque para frenar un proceso de locura había que tener mucha decisión, mucha firmeza. No era dialogando con el que te avasallaba. Al que te avasalla le tenés que poner un límite. Perdón, con todo respeto, Lilita. El sistema político, o sea, la Argentina está loca, pero durante mucho tiempo el sistema político la señaló a usted como la loca. Ah, pero sí, pero eso... No, digo... Claro, pero en la historia del mundo las mujeres que... Porque en la historia del mundo las mujeres que dicen la verdad se las llama loca. Esto es así siempre. Incluso desde la mujer de Pericles. Así que para mí es... las mujeres valientes en la historia, en la antigüedad, Antígonas en el relato estaba loca porque desafiaba el poder real, la mujer de... Así que para mí es un honor realmente, sobre todo en el... Estar loco es no funcionar. ¿Por qué nosotros somos una candidatura y un proyecto antisistema? Porque el sistema de la Argentina no es ni de derecha ni de izquierda. Ni es democrático ni es republicano. Es deshonesto. Lilita, Entonces, candidato, si una fuerza honesta es antisistema, porque rompe los acuerdos corruptos de las corporaciones políticas y empresariales. Punto. Y vamos a seguir siendo antisistema hasta que ganemos la presidencia. Bueno, y hablando de ganar la presidencia, lo que yo creo que cambia con... Sí, se está... Un poco lo que nos está diciendo usted, que los acontecimientos se van a precipitar. Esto es lo que nos dice. Digo... Los acontecimientos están en la calle. Ya están precipitándose. El tema es qué evaluación hacemos de los acontecimientos que están sucediendo. Yo no estoy prediciendo nada, estoy diciendo el análisis político de lo que acontece. Y lo que acontece es que hechos que no preveíamos, que eran previsibles, pero que no queríamos ver, están sucediendo. Y que, digo, paran. Digo, si tuvieras decisiones correctas, pueden parar. Ahora, si vos tenés decisiones incorrectas, se agudizan, punto. Yo le quería hacer una pregunta personal sobre esto, precisamente. ¿Usted en algún momento siente temor por premoniciones o sus propios pronósticos? Yo esa pregunta no la voy a contestar. No la voy a contestar. Pero deme una razón por qué no la quiere contestar. No la voy a contestar porque me parece que hay cosas de la vida personal de uno que la sociedad no está preparada. Pero en el plano político le pregunto, ¿no? Lo personal es político. Yo lo que veo, Lilita... lo que sí digo es que este tiempo... voy a estar un poco... Yo estoy muy tomada en este tiempo, además por la Navidad, y creo que todos deberíamos estar tomados por la Navidad, que también es el Hanukkah judío de la luz.
En el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, en Hebreos 8, dice: llegarán los días en que yo volveré a hacer una alianza con mi pueblo y le pondré un corazón blando y grabaré mi ley. ¿Y cuál es esa ley? Miren la ley. Miren la ley de Dios. Es tan maravillosa. Es no mentir, no robar y no usar a los pobres. Ahora, fíjense el análisis más de filosofía social y de ética de las religiones. ¿No será que nos apartamos de esa ley de una manera increíble? De ese mandato civilizatorio. Una nación dominada por la mentira, dominada por el robo de los poderosos y dominada por el uso de los pobres, que es el clientelismo. Entonces, creo que todos deberíamos, y por los extremos, por el extremo del orden o matar, o por el extremo del desorden, yo creo que todos deberíamos pedirle a Dios, al Buda, a quien sea, que nos cambie el corazón, porque hemos sido un pueblo muy duro de corazón. ¿No? Duro de corazón en el sentido de fuimos cómplices de la mentira, fuimos cómplices de tantos robos y nunca quisimos vivir en esa ley. Y seguramente lo que nos manda la civilización es vivir en esa ley. Eso es vivir en la república, vivir en la ciudadanía, vivir en la lucha contra la corrupción, vivir en que la gente tenga prosperidad económica y social, es sacar a los pobres para que sean de clase media, es ayudar mucho a las clases medias, es decir, un país próspero. Y nosotros hemos violado todo eso, lo ha violado el sistema político, pero la sociedad lo ha convalidado, porque a veces nos decían, ¿por qué denuncian? ¿Y qué quiere? ¿Que seamos cómplices? ¿Por qué tenemos que ser cómplices si alguien roba? ¿En nombre de qué? Y no nos pudieron hacer cómplices, ni los el sistema político, y ¿sabe quién nos pudo hacer cómplice? Un sector de la sociedad que te decía, no hable porque no queremos saber. Y este es el gran triunfo, y tiene que ser el triunfo de la Argentina. Y yo creo que si nosotros pedimos con humildad y reconocemos como argentinos esto, y pensamos un futuro que yo estoy segura que millones, desde los pobres hasta los ricos, lo quieren, lo logramos. Obviamente con esfuerzo, obviamente con trabajo, pero tenemos que volver a la civilización. Las sociedades civilizadas, ¿qué es lo que rescata? Estuve leyendo el libro de Jorge Castañeda, Lo que quedó de la izquierda, un libro que, bueno, lo leí en México cuando estuve hace poco, y decía, ¿qué es lo que rescata del sistema uruguayo? La decencia. Porque el sistema uruguayo tiene un montón de problemas. Ahora, Mujica es decente, Kuki es decente. ¿Qué quiero decir? Hay parámetros de decencia. Los políticos pueden caminar por la calle. Acá los parámetros mínimos no están. No es que nosotros no queremos consensuar, que nos apartamos. Primero, estamos discutiendo la conducción. ¿Desde qué moral se conduce? Segundo, ¿con qué estrategia? Y tercero, lo que nosotros estamos discutiendo es que nada nos puede apartar del camino de la ley, de la prosperidad, de la república y del progreso. Que no podemos volver a la corporación política. Porque al amparo de que todos nos llevamos bien, se hacen los grandes negocios de las coimas del 10%, del modelo Siemens, que le gusta tanto a algunos radicales y a Dualde. Nosotros tenemos que salir al futuro. Nuestros hijos tienen que poder vivir y decir, vos sabés que Argentina se convirtió en un país decente y culto de nuevo, ¡qué maravilla! Es un país abierto al mundo, sus hijos estudian y son ciudadanos del mundo, y viajan y están en internet y son creativos. Qué bueno el milagro argentino. Ese milagro lo hizo Suecia, lo hizo España, lo hizo Alemania, lo hicieron los países asiáticos que eran enormemente corruptos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer el milagro? ¿Por qué nos resignamos a hacer lo peor si podemos ser lo mejor de América Latina? ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por qué? Si ya perdimos todo, ¿a qué le vamos a tener miedo? Lilita, muchas gracias. No, al contrario. Y feliz Navidad. No, al contrario. Igualmente. Nos quedan las conclusiones.